Seguramente has oído hablar de la Organización Internacional del Trabajo. En este material veremos en qué consiste el sistema normativo de la OIT. Empezaremos conociendo qué es la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919 en virtud del Tratado de Versalles. Su constitución, sancionada en 1919, se complementa con la Declaración de Filadelfia de 1944. Desde su constitución, el mandato de la OIT reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Sobre la base de este principio, la OIT ha creado una valiosa normativa internacional en materia de derechos sociales y laborales. ¿Cuál es el objetivo de la Organización Internacional del Trabajo? La OIT tiene como objetivo promover el trabajo decente. La Organización Internacional del Trabajo es la única agencia tripartita del Sistema de Naciones Unidas, ya que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores para adoptar normas del trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. Los órganos de la OIT son el Consejo de Administración, órgano tripartito. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT. Se reúne 3 veces por año, en marzo, junio y noviembre. Determina el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, discute el programa y presupuesto antes de su presentación a la conferencia y elige al director general. El Consejo está compuesto por 56 miembros titulares, 28 integrantes que corresponden a los gobiernos, 14 integrantes a los empleadores y 14 integrantes a los trabajadores. La Conferencia Internacional del Trabajo, órgano tripartito, adopta normas internacionales del trabajo y decide las políticas de la organización en discusiones tripartitas. Además, adopta el programa y presupuesto de la organización y elige los representantes del Consejo de Administración cada 3 años. Reúne a delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de todos los Estados miembros de la OIT. La Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría Permanente de la OIT. Se encarga de la cooperación técnica y apoyo a los órganos tripartitos, actividad que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. Veamos ahora qué son las normas internacionales del trabajo, NIT. Las normas internacionales del trabajo son pisos mínimos de protección que pueden ser ampliados por cada país, tal como se contempla en el artículo 19, párrafo 8 de la Constitución de la OIT. Tienen carácter de universalidad, ya que todas las NIT son aplicables a nivel mundial, proporcionando un marco global
de derechos laborales. Además, son elaboradas y adoptadas de forma tripartita, es decir, con la participación de los representantes de los gobiernos, trabajadores y empleadores. La naturaleza jurídica de las NIT. Convenios internacionales de trabajo. Son tratados internacionales susceptibles de ratificación. Sus disposiciones son jurídicamente vinculantes. Recomendaciones internacionales de trabajo. Establecen directrices de carácter general o técnico, aplicables a nivel nacional. Son fuente de inspiración para legislación y jurisprudencia. No son aplicables de ratificación y no tienen carácter obligatorio. Protocolos internacionales de trabajo. Revisan parcialmente un convenio. Son susceptibles de ratificación y sus disposiciones son jurídicamente vinculantes. ¿Qué temas están comprendidos en las normas internacionales de trabajo? Dentro de las normas internacionales de trabajo, se puede decir que el mayor rango lo ostentan los derechos y principios fundamentales, que quedaron establecidos en la Declaración del 98 y que obliga a todos los Estados miembros a promover el cumplimiento de estos derechos aun en el caso de que dichos convenios no estén ratificados. Estos derechos fundamentales son libertad sindical y negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso, abolición del trabajo infantil, eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Los derechos fundamentales están reconocidos en los siguientes convenios. Otra de las declaraciones esenciales de la OIT, como es la Declaración del 2008 sobre la justicia social para una globalización equitativa, identifica 3 temas como requisitos para la buena gobernanza. Estos temas son consultas tripartitas, inspección del trabajo, políticas de empleo. Los convenios vinculados son todos los demás temas en los que se inscriben el conjunto de derechos laborales se pueden sintetizar en la siguiente lista. Pasemos ahora a ver cómo se elaboran y adoptan las normas internacionales de trabajo.
Identifiquemos las características del proceso de elaboración de las NIP. Carácter democrático y tripartito. El sistema normativo de la OIT permite la participación directa de todas las partes, gobiernos, trabajadores y empleadores, en la elaboración y adopción de las NIP. Los tipos de procedimientos de elaboración de las NIP pueden ser diferenciadas en plazos de 1 o 2 años. De esta manera tenemos procedimiento de simple discusión, como es el caso en la conferencia de este año 2014 del Protocolo sobre Trabajo Forzoso. Procedimiento de doble discusión, como fue durante 2011 y 2012 la recomendación sobre los pisos de protección social. Procedimiento de adopción de las NIP. Para la adopción de una norma en la conferencia, es necesario el voto a favor de 2/3 de los delegados presentes, teniendo en cuenta la composición tripartita de las delegaciones nacionales. A través de este gráfico, comprenderemos el proceso de adopción de las NIP. Todo comienza con la identificación de un problema de alcance nacional e internacional. El Consejo de Administración inscribe el tema en el orden del día de la conferencia. La oficina prepara y somete un informe sobre la legislación y la práctica que luego remite a todos los ministerios de trabajo. Los ministerios de trabajo, como interlocutor de los gobiernos ante la OIT, tienen la responsabilidad de hacer partícipes de dichas observaciones a las asociaciones de los empleadores y trabajadores más representativas a nivel nacional. A partir de todos estos insumos, la oficina elabora un nuevo informe al que da el mismo trámite, de tal manera que la participación efectiva de las organizaciones de los trabajadores y empleadores se concreta en las 3 fases: definición del orden del día y observación a los 2 informes de la oficina, para culminar en la reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo. En el caso de que esté prevista una segunda discusión, el proceso quedaría definido de forma similar, como se puede observar en el gráfico. Y así llegamos a la adopción por la conferencia del instrumento normativo correspondiente. Ahora veremos en qué consiste la sumisión. La sumisión consiste en la obligación de presentar ante la autoridad pertinente, ya sea el Congreso o Parlamento de cada país, la norma internacional de trabajo recientemente adoptada para efectos de discutir y determinar las medidas para su aplicación en un plazo de 12 meses. Tanto los convenios como las recomendaciones son objeto de sumisión a la autoridad legislativa nacional. En el Congreso se ha de dar la posibilidad de entablar un debate sobre el tema de la norma y la norma misma, siendo esta una oportunidad para conseguir que se identifiquen las medidas necesarias a fin de una subsiguiente ratificación de la norma, caso de los convenios, y aplicación dentro de la legislación nacional. El Congreso, no obstante, también podría decidir diferir cualquier decisión hasta una fecha posterior. Cuando el país tenga ratificado el Convenio 144 de Gobernanza sobre Consultas Tripartitas, deben celebrarse consultas efectivas sobre las propuestas presentadas con motivos de la sumisión. Es importante tener en cuenta que, como establece el artículo 23, párrafo 2 de la Constitución de la OIT,
Las informaciones enviadas al director general sobre la sumisión deben comunicarse a las organizaciones representativas de empleadores y trabajadores del país. Terminaremos conociendo en qué consiste la ratificación de un convenio internacional de trabajo. La ratificación consiste en la manifestación de aceptación del Convenio Internacional del Trabajo por parte del Estado miembro a través de su autoridad competente en su ordenamiento jurídico. Sobre sus alcances diremos: son inadmisibles las reservas, es decir, al ratificar un convenio internacional del trabajo, se aceptan todas sus disposiciones. Sobre su entrada en vigor, todos los convenios contienen disposiciones relativas a su entrada en vigor. Suelen entrar en vigor 12 meses después del registro del segundo país que haya ratificado, ya que es necesario que al menos sean 2 países los que hayan formalizado la ratificación. En el caso de ratificaciones nacionales posteriores, esta se da 12 meses después del registro de su ratificación. Son obligaciones de esta ratificación comunicar la ratificación formal al director de la OIT. El Estado ratificante se compromete a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas las disposiciones de dicho convenio, tal como lo señala el artículo 19, párrafo 5, d de la Constitución de la OIT. Esperamos que las ideas centrales les hayan quedado claras, recordando que este material es un complemento de las lecturas.